Nunca imaginé que una sola decisión podría desmoronar todo lo que consideraba estable en mi vida. Me llamo Emma, tengo poco más de 30 años y, durante los últimos 8, he trabajado en la empresa familiar de mi esposo, David, en Chicago. Cuando acepté unirme al negocio, lo vi como una oportunidad para combinar mis habilidades con la ambición de David, un nuevo comienzo. Pero al mirar atrás, entiendo que estaba entrando en una tormenta para la que no estaba preparada. La empresa, con apenas 9 empleados, era dirigida por Richard, el padre de David. Aunque llevaba el título de líder, Richard prefería mantenerse al margen de las operaciones diarias, dejando la responsabilidad en manos de David, quien estaba siendo preparado para tomar el control. Parecía un sistema que funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Mi rol en la gestión de operaciones era crucial, pero no estuvo exento de desafíos. Lo que pensé que era una contribución positiva, en realidad intensificó las tensiones dentro de la familia. La mayor fuente de este conflicto fue Sara, la madre de David. A sus 60 años, Sara se había retirado de su carrera con la intención de encargarse del hogar, pero rara vez asumía esas responsabilidades. En cambio, me encontraba haciendo malabares entre las tareas del hogar y las de la empresa. El descontento de Sara hacia mi presencia en la oficina crecía cada día. El punto de quiebre llegó una tarde sofocante. Discutíamos por algo trivial, o al menos eso pensé en ese momento. En medio de un arrebato, Sara volcó una taza de café hirviendo sobre mi camisa. Fue como si todo su resentimiento se desbordara en ese acto. Me quedé paralizada, sintiendo el líquido quemar mi piel, mientras ella, con una mezcla de ira y satisfacción en su rostro, escupió las palabras: «Has hecho un desastre de todo». Pero no fue solo el café lo que me destrozó. Poco después, Sara declaró que Eric, el hijo menor de la familia, asumiría mi rol. Eric, con apenas 20 años y recién llegado de Los Ángeles tras abandonar la universidad, no estaba ni remotamente preparado para el trabajo. Sin embargo, Sara desestimó mis años de esfuerzo y me entregó una carta de renuncia ya redactada. Ordenó a los guardias que me escoltaran fuera del edificio. Salí sintiéndome traicionada, con el corazón destrozado. Todo por lo que había trabajado desapareció en un instante. La mezcla de dolor y sorpresa por haber sido apartada de la empresa y del hogar me dejó completamente perdida. Sabía que debía hablar con David y Richard, pero temía sus reacciones. David, siempre racional, sugirió que me tomara un tiempo para despejar mi mente. Richard, menos emocional, estuvo de acuerdo. Con el corazón apesadumbrado, acepté y decidí emprender un breve viaje, esperando que la distancia me ayudara a encontrar claridad. Durante mi ausencia, recibí una llamada urgente de Eric. Su voz temblaba mientras admitía que estaba completamente abrumado. Las promesas de Sara de que el rol sería sencillo estaban lejos de la realidad. Eric no podía manejar ni siquiera lo básico: contabilidad, administración de personal y operaciones diarias lo superaban por completo. Al regresar, encontré un ambiente aún más tenso en la empresa. David y Richard me informaron que Eric había cometido errores desastrosos, el más grave involucrando la pérdida de un cliente importante. La empresa, y la familia, estaban al borde del colapso. El error de Eric había puesto en peligro el futuro de la empresa. Mi corazón se hundió al escuchar cómo sus acciones podrían conducir al colapso de todo lo que habíamos construido. Ante la gravedad de la situación, Richard anunció que la única forma de salvar la compañía era considerar una fusión con una empresa más grande. Sara reaccionó con furia. Se opuso vehementemente a la idea y exigió que David asumiera el control total de la empresa, negándose a aceptar la realidad de la crisis. Su negativa solo intensificó la tensión ya existente. En medio de este caos, Richard hizo un anuncio aún más impactante: había decidido divorciarse de Sara. Las acusaciones que lanzó contra ella fueron contundentes: negligencia en sus responsabilidades en el hogar, sabotaje de mis esfuerzos en la empresa e incluso infidelidades. La conmoción en la familia era palpable. La ira de Sara fue explosiva, y la dinámica familiar se deterioró rápidamente. Richard, decidido, tomó medidas drásticas: expulsó a Sara y a Eric de la casa familiar, organizando para ellos un alojamiento temporal con un conocido. Esta decisión solo agravó la confusión y el caos. Mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, yo lidiaba con la pérdida de mi lugar en la empresa y el hogar. Sin embargo, en medio de esta tormenta, algo inesperado comenzó a emerger, una pequeña chispa de esperanza que no sabía que transformaría nuestro futuro. Los días posteriores a mi salida de la empresa y la casa fueron un torbellino de emociones.
Me refugié en una cabaña alquilada junto a un lago, buscando paz y claridad. La serenidad del lugar contrastaba con la tormenta dentro de mí. Me sentía perdida, como si todo mi rumbo hubiera desaparecido. David y Richard, conscientes de mi dolor, me apoyaron y me animaron a usar este tiempo para reflexionar. Su empatía era un consuelo, pero no podía borrar la sensación de traición. Podía ver cómo todo esto también estaba afectando a David, la responsabilidad hacia su familia y la empresa pesaba sobre él, y yo sabía que estaba luchando con sus propias culpas. Una tarde, mi teléfono sonó. Era Eric. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi corazón se hundiera. Había deseado no tener que tratar con él después de todo lo que había pasado, pero su tono al hablar me hizo detenerme. Emma, no sé cómo manejar esto, dijo, con la voz quebrada. Todo se está desmoronando. Pensé que podría con esto, pero estoy perdido. Ni siquiera sé cómo hacer la contabilidad, y mucho menos lidiar con el personal. Su confesión fue como un golpe. Por primera vez, Eric dejaba entrever la magnitud de su inexperiencia y el caos que había generado. Yo estaba atónita. El hijo menor de Sarah, Eric, había sido puesto en mi lugar sin una segunda consideración y ahora luchaba con cada aspecto del trabajo. La insistencia de Sarah en que el puesto sería sencillo parecía, en retrospectiva, completamente absurda. Las dificultades de Eric no solo reflejaban su inexperiencia, sino también cuánto había subestimado Sarah los desafíos que yo había manejado durante años. A pesar de mi propio dolor, no pude evitar sentir una punzada de simpatía por Eric. Había sido empujado a una situación completamente fuera de su alcance. Le ofrecí algunos consejos por teléfono, pero sabía que eso no sería suficiente. Eric necesitaba mucho más apoyo del que yo podía brindarle a distancia. Después de nuestra conversación, intenté enfocarme nuevamente en mi propia situación. Pasé mis días caminando junto al lago, leyendo y tratando de despejar mi mente. David y Richard me visitaban ocasionalmente con actualizaciones sobre la empresa, pero las noticias nunca eran alentadoras. Los errores de Eric se acumulaban, informes de clientes perdidos, errores financieros frecuentes. La empresa estaba en serios problemas. Un día, David llegó con una expresión grave. La preocupación en su rostro decía todo. Los errores de Eric nos han puesto en una posición muy precaria, dijo, su voz cargada de tensión. Richard y yo hemos hablado, y él cree que la única forma de salvar la empresa es fusionarnos con una compañía más grande. La noticia era a la vez impactante y esperada. Sabía que la empresa estaba en problemas, pero escuchar la palabra fusión se sentía como aceptar una derrota. Podía ver la lucha interna en los ojos de David. Esta decisión no se había tomado a la ligera. Richard estaba convencido de que no había otra opción para seguir adelante, pero Sarah, fiel a su carácter, estaba completamente en contra. Sarah insistía en que David debía tomar el control total de la empresa, convencida de que una fusión sería un acto de debilidad. Su obstinación solo añadía más tensión a una situación ya de por sí crítica. Como si eso no fuera suficiente, Richard dejó caer otra bomba. Con una voz firme y fría, anunció su intención de divorciarse de Sarah. Sus razones fueron duras y profundamente personales. Acusó a Sarah de descuidar sus deberes en casa, de socavar mis contribuciones al negocio, e incluso reveló que ella había estado involucrada en asuntos extramatrimoniales. El impacto de esta revelación fue devastador. La dinámica familiar, ya fracturada, comenzó a desmoronarse rápidamente. La decisión de Richard de pedirle a Sarah que se marchara, junto con Eric, fue recibida con indignación y confusión por parte de ella. La tensión alcanzó un nuevo pico, y parecía que todo lo que una vez sostuvo a la familia unida estaba ahora colapsando. La partida de Sarah y Eric dejó la casa en una calma inquietante, cargada de tensiones no resueltas. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tendría que lidiar con sus enfrentamientos constantes. Por otro, su ausencia dejó un vacío que era difícil de ignorar. Con Sarah y Eric fuera, David, Richard y yo tuvimos que enfrentarnos a las consecuencias de sus errores. Preparar la empresa para la fusión se convirtió en una tarea monumental. Los empleados estaban ansiosos e inseguros sobre su futuro, y Richard y David trabajaron incansablemente para garantizar que la transición fuera lo más fluida posible. A pesar del trabajo arduo y el estrés, la idea de estabilizar la empresa nos ofrecía un rayo de esperanza. Por mi parte, traté de encontrar algo de normalidad. Me concentré en mí misma, reflexionando sobre mi futuro y lo que realmente quería mientras me adaptaba a esta nueva rutina. Fue en medio de esta incertidumbre que la vida me sorprendió con algo inesperado. Descubrí que estaba embarazada. La noticia fue un punto de inflexión. Sentí una mezcla de emociones, alegría,
miedo y una renovada sensación de propósito. En medio del caos, esta pequeña chispa de esperanza me dio una nueva determinación. Era como si la vida me estuviera ofreciendo la oportunidad de reconstruir algo hermoso a partir de los escombros. Mientras me preparaba para los cambios que se avecinaban, sabía que los desafíos serían enormes. La empresa estaba a punto de transformarse por completo, y mi vida personal también estaba a punto de dar un giro significativo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí claridad. El futuro era incierto, sí, pero también prometía nuevos comienzos. Los días posteriores al anuncio de la fusión estuvieron marcados por negociaciones tensas y emociones complejas. Al regresar a Chicago, me esforcé por adaptarme a esta nueva realidad. La casa se sentía diferente sin Sarah y Eric. Era más tranquila, pero el silencio estaba cargado de peso, problemas sin resolver y el dolor persistente de todo lo que habíamos perdido. David y Richard seguían trabajando incansablemente para finalizar la fusión. La empresa, que había sido mi hogar profesional durante 8 años, estaba a punto de convertirse en parte de algo mucho más grande. La transformación era inevitable, tanto para la firma como para nuestras vidas. La transición no fue solo un acuerdo comercial, fue una verdadera montaña rusa emocional. Los empleados estaban inquietos, llenos de incertidumbre sobre su futuro, y el peso de la responsabilidad recaía sobre todos nosotros. David, siempre una presencia constante, se dedicó de lleno a cada detalle del proceso de fusión. Emma, todo va a salir bien, me aseguraba con suavidad, aunque la tensión en sus ojos delataba su agotamiento. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar el futuro de la empresa. Richard, por su parte, había recuperado una energía renovada, con una determinación férrea. Lideraba las negociaciones con un enfoque que era tanto inspirador como inquebrantable. Durante mi tiempo en la empresa, él había sido una figura guía, y ahora navegaba esta complicada transición con la misma dedicación. Sin embargo, no podía ignorar la distancia que se había instalado entre nosotros, una grieta provocada por los recientes conflictos familiares y las dolorosas revelaciones. Un día, mientras organizaba algunos papeles antiguos en la oficina, me encontré con una pila de fotografías de los primeros años de la empresa. Eran imágenes de un tiempo más simple, un recordatorio del arduo trabajo y la pasión que habíamos puesto en construir algo significativo. Mientras las observaba, una oleada de nostalgia me envolvió. Aquella empresa no era solo un negocio, era el reflejo de años de sacrificios, sueños compartidos y logros. En medio de la vorágine de la fusión, David y yo también enfrentábamos los cambios en nuestra dinámica familiar. La noticia de mi embarazo ya se había hecho pública, lo que generó una variedad de reacciones. Algunos nos felicitaban y nos ofrecían su apoyo con entusiasmo, mientras que otros mostraban reservas, inseguros sobre cómo manejaríamos tantas transiciones simultáneas. Una noche, mientras David y yo estábamos sentados en la sala, hablamos sobre lo que nos esperaba. Emma, sé que esto es mucho para procesar, dijo David, su voz cargada de preocupación pero también de ternura, pero estamos juntos en esto. La empresa estará bien, y encontraremos la forma de equilibrar todo. Sus palabras me reconfortaron. Aunque el futuro seguía pareciendo incierto, la fusión representaba un cambio crucial, y era imposible predecir cómo afectaría no solo nuestras vidas personales, sino también el destino de la empresa que tanto habíamos trabajado por construir. La realidad de convertirme en madre añadió una nueva capa de complejidad a mi vida. Quería sentirme emocionada por la vida que crecía dentro de mí, pero las preocupaciones sobre cómo encajaría este nuevo comienzo en nuestro ya complicado panorama no dejaban de rondar mi mente. A medida que se acercaba el día de la fusión, la atmósfera en la empresa estaba cargada de anticipación nerviosa. Los empleados se preparaban para el cambio, y David y Richard ultimaban los detalles. Hice todo lo posible por mantenerme positiva y brindar apoyo, aunque sabía que esta transición marcaría un antes y un después para todos. Justo cuando parecía que estábamos encontrando una nueva rutina, surgió una complicación inesperada. Sarah y Eric, quienes se habían estado quedando con un conocido, se pusieron en contacto conmigo. Sarah quería reunirse. A pesar de mis reservas, acepté. La reunión fue incómoda y tensa, con quejas implícitas flotando en el aire. No estoy aquí para pelear, dijo Sarah, su voz teñida de cansancio. Solo quería ver cómo estabas. Sé que las cosas terminaron mal y lamento cómo se desarrolló todo. Sus palabras eran una mezcla de disculpa y actitud defensiva, tan difíciles de interpretar como siempre lo había sido Sarah. Pude notar que luchaba con los cambios y las secuelas del divorcio. Eric, sentado en silencio a su lado, lucía agotado y perdido. Agradezco que te hayas comunicado, respondí con calma, pero ha sido un momento difícil para todos nosotros. Espero que entiendas por qué las cosas sucedieron como lo hicieron. Sarah asintió.
aunque su expresión seguía cautelosa. Solo quiero que las cosas mejoren, por el bien de todos. La reunión no resolvió todo, pero ofreció un pequeño atisbo de entendimiento. Sara seguía enfrentando sus propios conflictos, y Eric intentaba encontrar estabilidad tras ser empujado a un rol que superaba sus capacidades. Con la fusión finalmente completada y la empresa avanzando, David y yo comenzamos a enfocarnos en nuestra vida personal. Los preparativos para el bebé se convirtieron en una fuente de alegría y esperanza. Empezamos a visualizar un futuro que no solo incluía la empresa, sino también la nueva vida que estábamos a punto de recibir. Mientras la empresa se adaptaba a su nueva estructura, había un renovado sentido de propósito. Aunque el camino había sido arduo, los empleados comenzaban a adaptarse, y David y Richard trabajaban para fortalecer la posición de la compañía en el mercado. Las últimas semanas antes del nacimiento estuvieron llenas de anticipación y planificación. David y yo nos dedicamos a crear un hogar cálido y acogedor para nuestra creciente familia. Este era un nuevo capítulo para nosotros, lleno tanto de desafíos como de alegrías. A pesar de los trastornos e incertidumbres, el aire se llenaba de esperanza. La empresa estaba en camino de recuperación, y nuestras vidas personales tomaban forma en una dirección positiva. En los últimos días de mi embarazo, reflexioné sobre el torbellino de eventos que nos había traído hasta aquí. La vida tiene una manera de lanzar sorpresas inesperadas, y este último año no había sido la excepción. Sin embargo, a pesar de toda la turbulencia, sentía una calma renovada. Una noche, mientras David y yo nos sentábamos juntos en nuestra sala de estar, hablamos del futuro. La llegada de nuestro bebé marcaba el inicio de algo hermoso, un nuevo capítulo lleno de posibilidades y la promesa de que, incluso en medio del caos, siempre hay espacio para la renovación y la esperanza. Sé que las cosas no han sido fáciles, dijo David, mientras su mano descansaba suavemente sobre mi vientre, pero estoy orgulloso de cómo hemos manejado todo. Estoy emocionado por lo que está por venir. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma. Los últimos meses habían sido una mezcla de estrés y esperanza, pero era reconfortante saber que, a pesar de todo, seguíamos avanzando juntos. La idea de convertirnos en padres se había convertido en una fuente de alegría inmensa, un cambio bienvenido después de un año marcado por la incertidumbre y la agitación. La llegada de nuestro bebé fue un momento de felicidad indescriptible. Al sostener a nuestro hijo por primera vez, sentí una oleada de amor y esperanza que hizo que cada dificultad enfrentada valiera la pena. Este pequeño ser era un recordatorio de lo que realmente importaba y un símbolo de nuevos comienzos. Mientras nos adaptábamos a la vida con nuestro recién nacido, nuestras prioridades cambiaron. La firma, que había sido una fuente de estrés constante, comenzó a encontrar su equilibrio. La fusión había traído consigo desafíos, pero también oportunidades para un crecimiento significativo. David y Richard trabajaron estrechamente con los nuevos socios, asegurando una transición fluida. Era evidente que la empresa estaba en el camino hacia la recuperación. Los empleados, que al principio se sentían inseguros, comenzaron a mostrar optimismo. La nueva estructura prometía espacio para crecer y adaptarse. Ver cómo la firma se recuperaba y prosperaba fue gratificante. Había una energía renovada en el lugar de trabajo, y con ella, un sentido de estabilidad que empezaba a regresar. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Sara y Eric seguían enfrentando dificultades desde que se habían marchado de nuestra casa. Vivían con un conocido y su situación estaba lejos de la estabilidad que alguna vez tuvieron. Mi relación con ellos era complicada. Por un lado, sentía simpatía por sus luchas, pero por otro, el dolor de sus acciones aún estaba fresco. Un día, Sara volvió a acercarse a mí. Esta vez, su tono era distinto. Emma, dijo con una voz más suave, quería agradecerte por darnos la oportunidad de hacer las cosas bien. Sé que cometí errores y lamento mucho cómo terminó todo. Espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sus palabras, aunque cautelosas, parecían sinceras. Aprecio el gesto, respondí. Sé que todos tenemos cosas que resolver, pero espero que podamos avanzar y reconstruir lo que se ha roto. Eric también expresó su deseo de enmendar las cosas. Admitió las dificultades que había enfrentado tanto en la empresa como en su vida personal. Durante una conversación me dijo, lamento todo, Emma. No manejé bien las cosas y quiero hacerlas mejor. Fue un pequeño paso, pero un comienzo al fin. Reconstruir la confianza y perdonar no sería fácil, pero había un rayo de esperanza. Con el tiempo, quizá podríamos reparar las fracturas y seguir adelante. A medida que pasaban los días, nuestro enfoque se centró más en nuestra familia y en el futuro. La firma estaba en una trayectoria positiva, y David y yo comenzamos a encontrar nuestro equilibrio como padres. Los desafíos del último año nos habían enseñado mucho sobre resiliencia,
amor y la importancia de la familia. Este nuevo capítulo en nuestras vidas estaba lleno de esperanza y posibilidades. Aprendimos a navegar las complejidades de equilibrar nuestras responsabilidades personales y profesionales con un renovado propósito. Las pruebas que habíamos enfrentado fortalecieron nuestro vínculo y profundizaron nuestra comprensión de lo que realmente importa. Mirando hacia el futuro, me sentía optimista. El viaje había sido difícil, pero nos había acercado y proporcionado valiosas lecciones. Estábamos listos para abrazar las nuevas oportunidades y desafíos que nos aguardaban, confiando en nuestra capacidad para enfrentarlos juntos como familia. Al final, nuestra historia era una de crecimiento y transformación. Habíamos enfrentado la adversidad, tomado decisiones difíciles y sorteado emociones complejas. A pesar de todo, encontramos esperanza y un renovado sentido de propósito. Sabíamos que el camino por delante estaría determinado por las lecciones aprendidas y la fuerza que habíamos ganado en el proceso.